Gracias, Virginia. De hecho, estamos ya en Familias Saludables. Nos acompaña la doctora Hanna Pitanga, gastroenteróloga de IESET. Vamos a hablar de un tema sumamente importante. No más dolor. Cómo manejar el intestino irritable. Doctora querida, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Qué gusto estar aquí contigo, Miguel. ¿Cómo sé yo que tengo un intestino irritable? A ver, el síndrome del intestino irritable es caracterizado básicamente por un cuadro de dolor abdominal, una sensación de inflamación. Los pacientes llegan al consultorio, sí, hinchados, a veces solo dolor. Ese dolor a veces puede ser acompañado de diarrea o a veces puede ser acompañado de estreñimiento. ¿Qué lo causa? ¿Y hay una verdad que mi estado de ánimo repercute automáticamente con esto, doctora Hanna? No necesariamente, pero en muchos casos sí. Sí, porque todo el tubo digestivo en realidad tiene neuronas y tiene comunicación directa con el cerebro. Entonces sí, uno puede somatizar hacia el tubo digestivo, ¿no? Ahora, a nivel alimenticio, doctora, ¿cuáles son aquellos alimentos que de alguna manera pueden repercutir en que mi intestino esté irritable? Ese tema es un poco complejo, ¿no? Ahora, hay un grupo de alimentos que sí son de más difícil digestión, entonces llegan al colon y son más pasibles de ser fermentados por las bacterias del colon y así producir más gases y traer más agua hacia el intestino, lo que a veces causa entonces la diarrea. Entonces, es un grupo grande de alimentos que varía mucho de persona a persona, varía de acuerdo al tipo de flora intestinal que tiene cada uno, porque la flora intestinal de cada uno es como la huella digital, cada uno tiene una, pero en general ahí están los lácteos, está el gluten, ¿no? La proteína que sale en trigo, cebada y centeno, están los granos secos como los frijoles, las lentejas, las habas, las arvejas, en fin, pero varía mucho de persona a persona. Entonces, tú has dicho algo importantísimo, Hanna, que es la flora intestinal. ¿Cómo protegerla? Eso creo que me lo comentes en breve, pero nos vamos hasta Camerino con mi querida Dorita, porque tú la vas a pagar. Bueno, estamos con la doctora Hanna Pitanga, gastroenteróloga del IESET, y estamos hablando sobre este tema que yo creo que la mayoría de los ecuatorianos lo sufre, Hanna. ¿Qué dice tu día a día en el consultorio? ¿Es una situación común que ves? Súper común, sí. Yo diría que 50% de las consultas son por pacientes con síntomas de intestino irritable. ¿A qué atribuyes esto? Yo creo que más que todo la mala alimentación, a comer muy industrializado, ¿no? Comidas procesadas, al estrés del día a día, que no deja que tú prepares tu propia comida, estás siempre comiendo rápido en la calle. Entonces, yo creo que es básicamente eso. Ahora, tenemos una claqueta de síntomas, si me lo puede poner dirección, por favor, porque es importantísimo saber cuáles son aquellos indicios que nos puedan marcar que estamos sufriendo de intestino irritable. Dolor o malestar abdominal, estreñimiento, diarrea, lo mencionaba Hanna, hinchazón o distensión abdominal, gases excesivos, mucosidad en las heces y urgencia para ir al baño. ¿Por qué se presenta mucosidad en las heces, Hanna? Sí, eso de ahí que en realidad no es tan común del intestino irritable. Normalmente la mucosidad es cuando hay más inflamación realmente, ¿no? Y de ahí van los diagnósticos diferenciales, porque los síntomas son muy parecidos a otras patologías que hay que descartarlas antes de decir que el paciente tiene un intestino irritable. ¿Patologías como cuáles? Como por ejemplo enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, o enfermedad inflamatoria intestinal. Hay pacientes que tienen divertículos y pueden hacer colitis por divertículos, enfermedades por parásitos, por ejemplo, enfermedades bacterianas. Cuando tú dices hay que diagnosticar, ¿cuál es la mejor manera de realizar una prueba? ¿100% exámenes de heces o también colonoscopía, examen de sangre? Así, no hay un examen que te diga a 100% tienes intestino irritable. Todo va primero con la historia clínica, con la edad, con los antecedentes del paciente. Entonces, el paciente normalmente que llega con un síndrome de intestino irritable, un paciente que ya llega con meses de evolución. Muy raro que llegue ayer, tuve un dolor de barriga y viene hoy día, ¿no? Entonces, pacientes que tienen a veces ya 3 meses, 6 meses, a veces años, y que conviven con eso porque han ido a otros doctores que han dicho, ¿sabe qué? Tú tienes un intestino irritable
y vas a convivir con eso toda tu vida. Correcto. Y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo hago, si son pacientes que no tienen ningún factor de riesgo por historia familiar, o que no tienen anemia, que no tienen sangre en heces, que no tienen un aumento, por ejemplo, de la calprotectina fecal, que es un indicio de inflamación del intestino realmente, ¿no? Yo siempre pido también los anticuerpos para enfermedad celíaca, porque no es tan incomún como se pensaba antes. Entonces, si está todo normal en esos otros exámenes, ahí sí estamos con un paciente con intestino irritable. Si es un paciente, como te digo, ya con signos de alarma o por más de 45 años, ahí sí o sí tiene que hacerse una colonoscopia. Pero si no, ahí sí tenemos que manejarlo como síndrome de intestino irritable. ¿Qué pasa, doctora, si yo estoy diagnosticada con esto y no lo trato a tiempo? ¿Qué me puede ocurrir en mi organismo? Quiero que me lo comente en breve. Estoy conversando con la doctora Hanna Pitanga Lukashok, gastroenteróloga de IES. Nos vamos a una pausa, me mencionan. Una pausa médica porque vamos con música, Dorita. Y ese tema que a todos les ha llamado la atención, familias saludables, no más dolor, cómo manejar el intestino irritable. Doctora Hanna, ¿qué tratamientos hoy en día podemos contar en el mercado para poder alivianar un poco y curarnos del todo? Así, Tiene esperanza. No, el intestino irritable, el problema realmente es que te molesta mucho con la calidad de vida, porque la persona se siente todos los días inflamada, no sabe qué comer, dice, doctora, yo tomo hasta el agua y se me hincha la barriga, va a una invitación y no quiere comer por miedo de tener dolor. Entonces, yo creo que lo más importante realmente es medicación para que mejore los síntomas. Hay bastante en el mercado, ¿no? Pero el objetivo es que el paciente no se quede dependiente de esa medicación por toda la vida. ¿Cómo lograrlo? Alimentación saludable, hay que buscar realmente un profesional para que te guíe en ese camino, ¿no? Porque realmente, como yo dije muchas veces, no es un intestino irritable, más bien es otra cosa que el tratamiento cambia completamente, ¿no? Correcto. Si se trata de un intestino irritable, el tratamiento es muy personalizado, no hay una fórmula que yo diga para todos, no coma eso, aquello y va a estar bien. Realmente es una dieta que uno hace, que es una dieta bastante restrictiva, que dura 4 a 6 semanas y a partir de ahí se reintroduce entonces los alimentos uno a uno para justamente ir viendo la tolerancia de cada uno, ¿no? Y eso va asociado a los probióticos, a los prebióticos, que son la comidita de la bacteria buena, para que a largo plazo tú tengas una flora intestinal, una microbiota saludable, y eso te va a ayudar incluso con la salud general, a prevenir muchas otras enfermedades. Me encanta lo que estamos conversando y te quiero dejar una pregunta planteada. ¿Es la misma situación si le da a un niño y a una persona de la tercera edad? Eso quiero que me lo comentes. Después de la pausa estoy conversando con la doctora Hanna de Robles. Ya venimos con más aquí en El Contacto. Agora vamos con você. De la doctora Hanna. Bueno, qué lindo conversar con usted, doctora, y no la puedo dejar ir sin antes darnos esas recomendaciones que todas las familias ecuatorianas deberíamos de poner en práctica. De hecho, las galletas salmas sí son una buena recomendación. ¡Ay, qué bueno! A comer salmas, entonces. Bueno, de recomendaciones, me dijiste, ¿no? Sí, básicamente es... Tú me preguntabas sobre los niños, ¿no? Correcto. Súper importante desde muy pequeñitos comer sano, bajo en sal, de preferencia sin sal y sin azúcar en los primeros, sobre todo en el primer año. Evitar de darles, por ejemplo, esas leches procesadas con colorantes, porque todo eso va haciendo que ya de grandes empiecen a tener realmente problemas digestivos por la cuestión de la calidad de la flora intestinal de ellos, ¿no? Que va cambiando por todo eso industrializado que van comiendo. ¿El ejercicio qué papel juega? El ejercicio es súper importante, porque el ejercicio hace con que vayamos produciendo también serotonina, ¿no? Hormonas de la felicidad. Entonces, todo eso sí afecta también el tubo digestivo, que también, como yo dije anteriormente, ¿no? Tiene sus neuronas ahí, tiene esa conexión realmente del intestino-cerebro, ¿no? Hanna, me ha encantado conversar contigo y más que nada que nos despeje ciertas dudas respecto a ese tema que se ha convertido en el día a día de nuestras familias, de los ecuatorianos. Saludos al doctor Robles. Bueno. Dígale que le estamos esperando acá. Está bien, se lo diré. Continuamos con Urru. Urru, ya llegaste.